blooper para quitarle al chueco que le hicieron sanguchito. Está bien, ordenado, dale.
Está bien, dale, dale. Dale vos. ¡Sí! ¡Marco! Abajo, pues. Abajo. La verdad que ni me acuerdo cómo era la que tenía. Pero nada, ya fue, no traigo. Le decía solo si estaba la de... Ahora ni siquiera me acuerdo cuál era la que te pedí. Pero bueno. Tranqui, no te hagas problema. Está bien. ¿Cuánto van? Ya me acordé, creo que... ¿Bien hecho? Ahí.
tenía como la cancha del Bernabéu. Sí, que debe traerme, me puede traer una gallega. Volvé, si no tenés nadie. Viste, ayer al final Guillem, viste el pibe este que Sí, se tomó con Volvo, el tío, el 41. sí. Porque él siempre dice, me la tomo allá, y es el mismo que pasa por acá. Y él dice, Guillem tiene una ruta de colectivo, es el mismo que está allá, es el... Claro. Anda, no, él quería ir a Triunvirato y Larralde, tomarlo allá, no sé qué, y era el mismo que toma... Sí. Pasa que nunca sale por la entrada. No, ¿qué les pasó? De vuelta, yo me había olvidado que tenía que bajar también. Vale. No, porque él supuestamente iba a bajar en estación de servicio, ¿viste? Yo estaba acostumbrado a tomarlo Ahí, claro. Vino dentro de todo rápido y lo que sí, como lleno, como estaba linda la noche, Sí. había mucho movimiento. Ah. Yo creo que va a ser frío. Porque viste que hay solcito, pero viste que Pero me puse está. la campera porque me agarró un frío. Sí, el aire ya es frío, no es el aire. Hoy creo que traje más caliente el agua. Lo que pasa es que mi vieja me había llenado el termo, porque yo te dije que lo calentaba En la en la eléctrica, ¿no? Sí. La eléctrica mía, bueno, no sé si son todas iguales, tiene una luz que después cuando se apaga y si vos no la sacás vuelve a prenderse así. Ah, Entonces mi vieja, intermitente. claro, mi vieja flasheó que Ya bien. que ya había terminado, ya estaba en el punto que quería Claro. y si vuelve a empezar vuelve a Que la calentar hierve, más. sí. Pero no, en realidad no, en realidad lo mantiene a la misma temperatura. Ah, es para mantener. Claro, y mi vieja puso y le tiró un poquito de agua fría, ¿viste? Como para compensar. Claro, el que se estaba calentando de vuelta. Sí. Y ahí me mató. Y ahí ya Creo que hoy esté bien. Si no, tengo que agregarle un punto más. Un puntito más. Sí, yo lo paso al... Sí, nada. al Igual que- capaz que depende al que mata. la pava, capaz. Yo lo que tengo es la de... Sí, seguro, hay de todo. Es la blanquita que tiene hasta la etiquetita de Tarahui. Ah, Pero no sé por qué me la regalaron a mí en realidad. ah, Igual ya está muy para atrás. Debería igual cuando te comprarme una acostumbras a usar eso, Sí.
Onda, es re lindo. Es re lindo, sí. Onda, lo pones, pum, te olvidás Te y... olvidás, claro, porque el gas se te hierve, la Claro, pava aparte se te pega tenés en que el fijar a techo. ver el humito, si sale el humito. Que si la pava hace ruidito. Claro. Sí, no, yo la pava la rescaté en el corte, hubo cortes de luz y ahí la tenía. Y después, mirando cuánto me venía de luz y cuánto de gas, digo, está más barato el gas, Claro. voy a seguir con el gas. Y así la abandoné. Igual ahora ya están casi iguales los dos. Sí, ahora sí. Pero igual me tendré que comprar. Sí, no saben tan caros. No. Y me tengo que comprar una. Primero debería comprarme una para la casa de San Bernardo. Ah, ¿tenés casa allá? Sí. Y allá es el gas de garrafa. Sí. Y siempre estoy por comprar y siempre me pasa alguna otra cosa que hace que la pava quede. Y a mi casa de Samba me falta una licuadora y una pava eléctrica. Porque... ¿Y ahí qué onda? Cuando no están en temporada de eso, te la cuida alguien, va alguien. No, está todo cerrado, yo lo cierro. Porque son re choreables las casas Sí. de la costa. Tengo un amigo de Mar del, ¿viste? Es más, no sé si conoces, para el lado pasando el faro, ¿viste? Serena. ¿Ya? Está todo en la línea. Bueno, tiene una casa ahí y en plena pandemia, en plena pandemia chorearon todo. Bueno, la pandemia era vivir con él porque se escuchaba todo, que entraban, las tomaban, las rompían. Es que sí. En San Bernardo no llegó a pasar eso. Aparte todo, inodoro, todo. Claro, sí, sí. Porque aparte aprovechá, plena pandemia, todo el tiempo. ¿quién va a ir? Onda, encima ya los pasto por acá porque el jardinero no iba a Sí, cortar. a nosotros entraron a robarnos, pero fue antes. Yo la compré cuando trabajaba con mi marido en el 2010. Sí. Ponele a los 2, 3 años entraron fue muy... Tuvieron todo el tiempo del mundo, bueno, Sí, es que hurgaron todos los huequitos para ver si había plata primero. Sí. Y después, ¿sabes qué se llevaron? La bacha de gato. Sí, es que sí, aparte ratero. Pero no, mi teoría es como son 8 y los 8 tienen los mismos artefactos, dije a alguno se le rompió la bacha y... Ah, es como un condominio de... Claro, hay 4 adelante y 4 atrás. Vendría así como, no sé cómo se dice, duplex no. Sí, es un son como- complejo, te digo. Sí, es un duplex y hay 8 más iguales. Ah, Y yo me juego lo que no tengo, que Seguro. si los reviso, Si son todas mi iguales bacha, mi las bacha casas. está en uno de ellos. sí. Es que Porque fue muy raro. Aparte entró una mujer, ¿sabes qué? Me usaron, por eso allá ahora yo las fundas de las almohadas es una de cada pueblo. Ah, Porque las anudaron y las fundas eran bolsas. Y ahí se metieron todos los cubiertos, todos los individuales. Se llevaron, bueno, microondas, los eléctricos, juegos de mesa, que yo tenía. aprovecharon. Pero estaban palanqueando el complejo cerrado. Algo pasó, huyeron porque algunas cosas quedaron preparadas para llevarse. Se llegaron a llevar la bacha, el hornito eléctrico, el microondas, todos los cubiertos, bueno, y después todo dado vuelta. Pero ahí... Mira, mi amigo todo, colchón, cama, hasta claro, las puertas, hasta las puertas de adentro. Bueno, por eso yo las puertas internas las dejo abiertas, para que no te las rompan. Claro. No, esta estaba abierta, Porque- pero sacaron las puertas. onda. Mirá, claro, se llevaron todo.
entraron por una ventanita así del baño del Sí, patio. como el ventiluz, como el... Claro, como un ventilucito que se ve que ahí metieron un pibito. Sí, Y el que lo hizo pibito, entrar en vez de adentro. hacer, el pibito, en vez de abrir la puerta, rompe un derivado que no lo conseguí nunca más. Para meter la puerta y abrir la puerta y podía hacer. Entonces les dejo todo abierto. Pero lo cierro bien. Sí, le pone barreta a las puertas y eso. La puerta de atrás tiene 3 candados, pero el candado tiene planchones, unos planchones. Sí, onda ahora el de la casa de mi amigo ahora tiene todas unas barras atravesando la ventana con Claro. candado. Bueno, y las ventanas, todas las rejas las soltamos. Claro, Porque estaban Amuradas. amuraditas, sí, como tornillos. atornilladas, Sí, sí. Y más que en costa también se pudren las las cosas. cosas. Así que sí, las ventanas están soldadas. Y bueno. Pero eso fue alguno que nos vendió. Pero algo les pasó porque dejaron una barreta, todos estaban barreteando el duplex de al lado. Y después, ¿sabes qué? Volvieron y quemaban cable en la parrilla del duplex de al lado. Encontraban la parrilla con los restos de los cables que quemaban, sacaban cobre. Hasta que, bueno, porque nos llevó un tiempo después todo el patio, lo levantamos muchísimo más con unas rejas. Claro. Y arriba las rejas, de vuelta a picos. Y el vecino lindero, que es por donde saltaron, puso ese rollo, viste, de púas. Bueno, y así los volvimos a proteger. ¿Y ahí que andan muchos vecinos ahí o son En la muchos de casa de la costa? cuadra es linda y enfrente hay un salón de fiestas que labura todo el año. Claro. Y hay movimiento. Y hay en la cuadra viviendo varios. Entonces como que hay movimiento. Sí, Igual no, yo trato de ir en el lugar que está la casa esta es como más solitario. más solitario, ¿viste? Y solo hay un vecino solo que es amigo nuestro, Sí, que ese fue el que avisó, claro. porque él fue ¿viste? Cada tanto iba ahí a ver, de Claro, repente pega entró una y no había vuelta. nada. No ve nada. Lo Es llamó a una mi amigo y le sensación dijo, horrible. che, no hay nada en tu casa. No, qué horrible. Aparte Puedo de comprar tener que colchones, cama, mesa de luz, todo. Aparte de todo el tiempo del mundo. Claro, De sí, la pandemia, ¿quién va? ¿quién va? Nada, Sí, nadie. no podías ni ir a la ruta, nada. Nada. ¡Dale, Pérez! No, yo pedí permisos, pero no. Aparte no, no te dejaban entrar cuando imposible. llegabas ahí. Así que vamos a para mí lo hicieron en varios días. Puede ser, sí. Y total no, todo el tiempo del mundo. Bien, bien, vale. Sí, igual yo al lado tengo un complejo que son unos portugueses, un matrimonio grande, Sí. que ellos se instalan toda la temporada y se quedan hasta poner Semana Santa y después como alquilan y laburan de eso, es su Claro. laburo. Por eso hay movimiento siempre y ellos me escriben si ven si ven algo raro. Claro, me está avisan. bueno tener Sí. por lo menos alguien que... Bueno, pero ese fin de semana yo estaba operada, yo tenía un nódulo en la mano y me había operado. Y era un feriado largo y con mi marido habíamos dicho no vamos, porque yo me iba a poner a limpiar, a hacer cosas para descansar. Y van los que son los vecinos y ellos nos avisan que tuvimos que ir. Claro. Sí.
¡Solo! ¡Pasale, Encho, pasale! ¡Claro! ¡Ven, manito! ¡Dale! ¡Te llega! ¡Sale, sale, sale! Sí, ¡Nelo! Ahora. Acompañalo, Santi. Marco. ¡Vamos! Buena, pica. Pega en el palo, Nachito. Hola, arrancá. Dale las manos. ¡Vení, buscá! Bien, si no. Ay, Fernando, pica.
La misma. El mismo juego de siempre, dale.
¡Se pega! Bienveni. Claro, boludo. Muy buena negro, dale. Nace. Ahí está. De vuelta, Nino. Tíralo, Benny, tíralo. Dale, Matu.
espalda. Acá, Beni. Ya, ya, ya. Cambio, juegue. Pica afuera, pica, pica. Vamos, Nico, vamos, Nico. Medio, afuera. Vale, Tommy, López. Juego. Solo. Venga, dice yo. Tranquilo, Bafu. A ver. ¡Salgamos! ¡Un grupo contra! Gano.
atrás. ¡Ay! ¡Nacho! Buen cambio, fue. Dale, dale, dale.